entonces tú pudieras ser la persona más sabia y justa, de acuerdo con la razón y la ley de Dios, pero aún así con todas esas obras, méritos, exhibiciones de justicia, las adoraciones más impactantes, no podrás ser justificado. La curia papal no cree en esto. Y yo añado, ni tampoco los falsos apóstoles de hoy y los pastores y ministros que viven solo de espectáculos. Ellos no pueden creer que somos justificados por la sola fe. Y no somos justificados por participar en esos escandalosos teatros de piedad que se fingen a lo largo de todas, bueno, no todas, de muchas iglesias populares de hoy. Ciegos y testarudos defienden sus abominaciones en contra de su propia conciencia y perseveran en la blasfemia de sus incesantes bravuconadas, con las cuales cometen implacable sacrilegio. Todo el que haga esta o aquella buena obra merece el perdón de los pecados, porque así hablan ellos. Todo el que se somete a esta o aquella orden de santidad y observar el reglamento, a ese mismo le prometemos con toda certeza la vida eterna. Faltan palabras para declarar la horrenda blasfemia que es atribuir la vida eterna a la doctrina de diablos, a los decretos y reglamentos humanos, a las malvadas tradiciones del Papa, a las obras y méritos hipócritas de los monjes y los frailes. ¿Por qué? Porque Pablo, el apóstol de Cristo, descarta la ley de Dios y sus obras para lograr la vida eterna. Totalmente la descarta. Pues si por las obras de la ley ninguna carne será justificada, mucho menos será justificada por las órdenes de Benedicto, Francisco y todos los demás en las que no hay ni una jota de verdadera fe en Cristo. Pero esto es todo lo que atosigan, que quien las guardare tendrá la vida eterna. A menudo me he maravillado, dice Lutero, largo y tendido, de cómo la Iglesia ha podido perseverar resistiendo a estas sectas de la perdición, las cuales han reinado por tantos años y en tan grande oscuridad y error. Algunos Dios llamó por el texto del Evangelio y el bautismo, pero no salieron de sus congregaciones. Estos anduvieron en la sencillez y humildad de corazón. Pensaban que solo los monjes y los frailes y los ungidos por los obispos eran religiosos y santos. No se sentían dignos de ser comparados con ellos, pero no pudiendo encontrar en ellos mismos ninguna obra que ofrendar contra la ira y el juicio de Dios, sin titubear, acudieron a la muerte y pasión de Cristo y fueron salvos en esta sencillez. La ira de Dios es horrenda y faltan palabras para expresarla. Durante tanto tiempo Dios ha castigado la ingratitud, el desprecio del Evangelio y de Cristo en los papistas, pues los ha entregado a su propia perdición, por cuanto han blasfemado y negado a Cristo por completo en lo que corresponde al deber de su oficio. En vez del Evangelio se han inventado malditos reglamentos, ordenanzas y tradiciones de hombres. Estas son adoradas, honradas y preferidas mucho más que la palabra de Dios. De tal modo que llegaron al punto que se prohibieron el matrimonio y han quedado atados a esa vida de incestuosos solterones.
en esa condición se han contaminado y degenerado con todo tipo de horripilante maldad, como adulterio, prostitución, impureza, sodomía y otras tales abominaciones. Este ha sido el fruto de esa vida sucia, de su soltería religiosa. Y nosotros pensaríamos que Lutero estuviera escribiendo estas palabras ahora en marzo del 2019, porque esto es lo que todavía se ve en la curia. Esto no es ningún secreto. Miles y miles y miles de víctimas ahora levantan su voz diciendo: cuando éramos niños pusimos nuestra confianza en esos monjes religiosos, en esos sacerdotes que nos trataban tan bien en las apariencias, pero en la noche nos pervertían y ellos se pervertían a sí mismos y nos amenazaban para guardar silencio. Esto es lo que Lutero está diciendo hace hace 500 años, casi, cuando Lutero escribió estas palabras. En esa condición se han contaminado y degenerado con todo tipo de horripilante maldad, como adulterio, prostitución, impureza, sodomía y otras abominaciones. Ese ha sido el fruto de esa vida sucia, de su soltería religiosa. Ese es el fruto de todos aquellos que ostentan y promueven una vida de santidad, de cumplimiento con reglamentos morales y éticos, y andan fijándose y mirando la vida de cada cual, cuando la vida propia de ellos es toda una corrupción. Y esto es lo que sale a cada rato. Si las iglesias se dedicaran a predicar solamente la justicia de Cristo, habría más rectitud moral entre el pastorado y entre la iglesia. Pero muchos, demasiados pastores son cobardes y no predican este precioso evangelio de la justificación por la fe, por miedo que van a hablar mal de ellos, por miedo de que van a pensar de que ellos están promoviendo el pecado, etcétera, etcétera. Pero ellos saben que en su propio corazón es lo que a ellos mismos les da consuelo y esperanza para Dios, que son justificados por la sola fe y el decreto de Cristo y no por ninguna de sus obras, pero cobardemente siguen enseñando la misma doctrina y amarrando a su congregación a una serie de reglamentos. Dios tenga misericordia. Así es como Dios ha castigado pecado con pecado. Desde adentro los ha entregado a una mente perversa de perdición. Por fuera ha permitido que caigan en tan horribles abominaciones. Esto ha sido justamente, pues han blasfemado al único Hijo de Dios, en quien el Padre se glorifica, y a quien entregó a la muerte, para que todos los que en Él creen sean salvos por Él, y no por sus malditos reglamentos y ordenanzas. Yo honraré, dice Él, a los que me honran. Primero de Reyes 2, Primera de Samuel 2:30. Dios es honrado en su Hijo, Juan 5:23. Dios honra a todo el que cree que el Hijo es nuestro mediador y salvador, pues esta es la verdadera honra al Padre. Es decir, Dios lo adorna con sus dones, el perdón de los pecados, la justicia, el Espíritu Santo y la vida eterna. ¡Qué precioso! Que la manera como Dios te adorna a ti, pecador, y a mí, es con ese bello adorno espiritual, que nos dice: tus pecados han sido perdonados. Y claro que nos adorna porque nos trae paz, alivio, consuelo, confianza, seguridad, una valentía, una paz en este mundo. Ese es un tremendo adorno que solo se recibe por la fe al escuchar el Evangelio.
Al contrario, los que me desprecian, dice él, serán menospreciados. Esta pues es nuestra conclusión en general. Por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces amplifiquen y recorran por todas las condiciones y situaciones de la vida de la siguiente manera. Por tanto, ningún monje, ahí podemos incluir pastor creyente, será justificado por su orden religiosa, ninguna monja por su castidad, ningún ciudadano por su integridad, ningún príncipe por su nobleza y cosas así. La ley de Dios es mayor que todo el mundo, pues condena a todo hombre. Y todas las obras de la ley sobrepasan en excelencia a los más gloriosos a pila méritos y a los campeones en el uso de la fuerza de la voluntad. Aún así, dice Pablo, ni la ley ni las obras de la ley justifican. Por tanto, la sola fe justifica. Pablo se propone a confirmar este postulado. Su primer argumento es darle la vuelta a la pregunta: ¿qué tal si lo opuesto fuera verdad? Es decir, si la ley y sus obras justificaran. ¿Qué tal si los falsos apóstoles tuvieran razón y fuéramos justificados por la guardia y la obediencia con nuestras obras a la ley? Bien, con esto pone fin a la conferencia 10 del viernes y comienza la conferencia 11 el siguiente día, el sábado 8 de agosto de 1531. Versículo 17, y lo podemos ver a Lutero llegando, saludando a sus alumnos, y pasa al púlpito y con su Biblia en mano, porque es todo lo que él usaba cuando dictaba clases, era solamente la Biblia. Abre a Gálatas 2:17, y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, ¿también nosotros somos hallados pecadores? ¿Es por eso el Cristo ministro de nuestro pecado? En ninguna manera. Estas no son frases latinas, vienen del idioma hebreo y sostienen significado teológico. De hecho, yo no entendía este versículo hasta que lo leí varias veces aquí escuchando a Lutero. Si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, o todavía nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de nuestro pecado? En ninguna manera. Si fuera verdad, dice él, que somos justificados por Cristo, entonces es imposible que Dios nos siga contando como pecadores, o que Dios nos siga exigiendo la justicia por la ley. Al contrario, si esto no fuese cierto, pero que tuviésemos que seguir siendo justificados por la ley y las obras de la ley, entonces es imposible que Cristo jamás nos hubiera justificado. Una de las dos declaraciones tiene que ser falsa. O Cristo no basta para nuestra justificación, o por medio de la ley no podemos lograr nuestra justificación. Una de esas dos cosas tiene que ser falsa. O Cristo no basta para nuestra justificación, o por medio de la ley no podemos lograr nuestra justificación. Pero la verdad es que ciertamente somos justificados por Cristo. Por tanto, no somos justificados por la ley. Seguiremos. Dios bendiga a cada uno de ustedes.